De la misma forma, el evento más importante de la historia, que va a ser la segunda venida de Cristo, también ha querido ser acompañada con un marcaje cronológico, con una guía de tiempo, para que nosotros, los que somos creyentes, podamos considerarlo y saber, tomar conciencia de lo poco que realmente queda para prepararnos. Esta, desde luego, es la intención. Luego continúa, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza. Muchos dicen, ¿cómo tarda Cristo en volver? Bueno, Cristo vendrá cuando tenga que volver, cuando está marcado. ¿Dónde se marca el momento en que volverá Cristo? En la semana de la creación. Esos 6 días, esos 6.000 años, y luego el séptimo milenio. Por tanto, son 6.000 años de historia y viene Cristo. 6.000 años de historia de pecado y viene Cristo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Claro, vendrá como ladrón en la noche. Muchos dicen, bueno, claro, es que no se puede saber, por tanto, esta guía de tiempo no la podemos saber. En el tiempo del diluvio sí pudieron saberla, pero ahora nosotros no la podemos saber. ¿Por qué? Bueno, no lo sabemos, pero no se puede saber. ¿No será que aquí en realidad está hablando de los que no se están preparando, de estos burladores que no tienen en cuenta la cronología de tiempo que se nos da en la Biblia, en esa profecía de la semana de la creación? Los que no lo tienen en cuenta, ¿no será que serán los que serán sorprendidos como ladrón en la noche porque no se habrán preparado suficientemente? Porque cuando uno sabe que tu padre viene pues tal día y tal hora, tú ya te preocupas que ese día la casa esté perfectamente arreglada. Todos hemos sido jóvenes, todos sabemos cómo funcionábamos, ¿no? Nuestros padres decían, bueno, cuando volvamos lo queremos ver todo en orden, ¿eh? Bueno, a ti te iba muy bien saber la fecha, porque desde luego, si venían de improviso, a ti te pillaban seguro, seguro. Pero como hijos, como buenos padres, te decían el momento que iban a venir y tú te preparabas. Pues esto es exactamente lo mismo. Entonces, esta cronología que nos marca segunda de Pedro, claramente ahí se nos dan 6.000 años, la misma iglesia adventista y todas las iglesias cristianas han entendido esto de esta forma. En la Biblia se dan 6.000 años de historia y son 6.000 años exactos porque Dios es matemático, Dios no es más o menos, Dios hace las cosas exactas. Pues en el cuarto día de esa semana de la creación ya se nos da otro dato muy importante. El cuarto día es el día en que se crea el sol, la luna y las estrellas. Desde luego, el sol, la luna y las estrellas es un símbolo de Jesucristo. Jesucristo es, por un lado, el sol, ¿no? Cristo es el sol de justicia. También Cristo es la luna en algunos versículos, ¿no? Que refleja la gloria del Padre. Y Cristo también es la estrella de la mañana. Por tanto, el cuarto día de la creación nos estaba indicando no solamente que la historia duraría 6.000 años, sino que en el año 4000 nacería Jesús. En el año 4000 desde la creación nacería Jesús. Y en el año 4000 desde la entrada del pecado, desde la caída de Adán, hasta la cruz de Jesús, pasarían también 4000 años. Por tanto, aquí ya tenemos otro dato muy importante, muy significativo. Sabemos que en el momento que murió Jesús en la cruz pasaron 4000 años exactos desde la caída del hombre. Bueno, los que seáis adventistas sabéis que Ellen White además lo dice muy claramente, que el sistema de sacrificio se detuvo a los 4000 años cuando Cristo fue crucificado. Por tanto, es un marcaje clarísimo de 4000 años de tiempo exacto. Si nosotros sabemos, como se nos decía en la semana de creación, en segunda de Pedro se nos decía que esta historia del pecado va a durar 6000 años y viene Cristo. Bueno, pues si Jesucristo cuando fue crucificado ya habían pasado 4000 años y Cristo fue crucificado en el año 31, bueno, pues si le sumamos 2000 años, caray, ya tenemos, ¿no?, el momento en el cual viene Cristo. Cristo, según este cómputo tan sencillo, viene en 2031. Esta es a la conclusión que podemos llegar fácilmente, no hace falta ser muy listo. Esto es lo que nos dice la Biblia y este es el cálculo que se hace en un santiamén, ¿no? Hay otros datos, evidentemente, en la Biblia, pero para hacerlo sencillo, Cristo vuelve. Además, no solamente podríamos saber, según estos cálculos, que viene en 2031, también podríamos saber que viene en otoño de 2031. Por ejemplo, en Juan 1,14 se nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, y esto en la traducción en el original griego dice, pues
naculizó, ¿no?, referente a tabernáculos, entre nosotros. Tabernáculos ya sabéis que se celebraba en otoño. Por tanto, la palabra griega, ekenosen, significa literalmente poner su tienda o habitar en tabernáculo. Esto se interpreta como que su primera venida estuvo conectada simbólicamente con tabernáculos, con el otoño, porque él fue bautizado en otoño. Y por paralelismo, la segunda también lo estaría. Es decir, que la segunda venida está relacionada con el otoño. Por tanto, tenemos ya aquí dos datos. Tenemos, por un lado, que Cristo muere en la cruz cuando han pasado 4000 años desde la entrada del pecado, tal como nos dice la semana de la creación, y luego que faltarán 2000 años, porque tenemos 6000 años en total, hasta el 2031. Y además que será en otoño, porque es cuando se celebraba tabernáculos, una fiesta judía que indicaba el retorno de su Dios, de su Mesías. Y ya para terminar, claro, aquí ya es cuando entramos, pues como siempre, ¿no?, en este versículo: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Cuando hoy en día tú haces lo que hacían en los días de Noé, ¿verdad? En los días de Noé, ¿qué acontecía? Bueno, tú eras Noé, estabas construyendo el arca, le decías a la gente que venía: cuidado, porque el diluvio viene en 120 años. Hombre, ¿pero qué dices? Esto es imposible, hombre, tú estás loco. Cuidado, porque vienen 119 años. Tú estás loco, imposible, no puede ser. Hoy en día, cuando tú a alguien creyente, porque siempre estamos hablando de creyentes, le hablas de que, igual que fue en el diluvio, habrá también un punto exacto del retorno de Cristo, de esa destrucción por su venida, ¿qué te dice la gente? No, hombre, no, ¿pero qué dices? ¿Pero no ves que del día y la hora nadie sabe? Venga, no digas eso, no es así, hombre, va, no digas más eso. Bueno, pero es que aquí, mira que dice, no me vengas con historias, del día y la hora nadie sabe. Y estamos en la misma situación. ¿Qué quiere decir exactamente este versículo? Porque aquí nosotros, esgrimiendo este versículo para derribar todo esto que hemos visto tan claro, podemos estar haciendo de burladores. Cuando en Pedro, en segunda de Pedro, se nos hablaba de que habrían burladores en el final de los tiempos, se estaba refiriendo a creyentes, y no creyentes que andan totalmente en sus concupiscencias en el sentido de que es una hipocresía total, sino creyentes aparentemente sinceros, pero que ante este dato que se nos da en segunda de Pedro dirían esto, ¿no? Ante la segunda venida de Cristo en un momento determinado, en una fecha determinada, se estarían burlando, entre comillas, de esta forma: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Bueno, para terminar, vamos a analizar este versículo y con esto ya terminamos. En primer lugar, me gustaría remarcar varias cosas de este versículo. Es importante. En primer lugar, aquí no dice nada ni del año ni del mes. Unos dirán, bueno, ya estamos, pero es que esto, no dice nada ni del año ni del mes, solo habla del día y de la hora. El día y la hora lo dará el Padre, es verdad, justo antes de la segunda venida de Cristo. Cuando ya estén cayendo las plagas, el Padre anuncia a los creyentes, a ese remanente, a esos 144.000 que habrán quedado, les anuncia el día y la hora. Por tanto, es verdad, el día y la hora solamente lo da el Padre. Bueno, esto ya es un primer dato a tener en cuenta, que el año y el mes realmente, tal como nos decía Pedro, se puede saber. Pero luego os hago otra reflexión. Realmente, si esto fuera así, si del día y la hora solamente sabe el Padre, y en otros versículos se nos dice que ni Jesús sabe tampoco del día y la hora, que ni el Hijo sabe del día y la hora, esto querría decir que el Hijo no es Dios. Claro, porque Dios lo sabe todo. Entonces, ¿cómo es posible que Dios Hijo no sepa nada del día y la hora? Claro que el Dios Hijo sabe del día y la hora. Dios Hijo es Dios. Entonces aquí ya vemos que hay algo que no está bien traducido en este versículo. Aquí hay algo que falla, que no acaba de encajar. ¿Qué es lo que falla en este versículo? ¿Qué es lo que se ha traducido mal? Bueno, aquí la traducción correcta sería: pero del día y la hora nadie da a saber o nadie da a conocer, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solo el Padre dará a conocer el día y la hora. Pero eso no quiere decir que ni los ángeles ni Jesús sepan del día y la hora. Ellos claro que lo saben, porque están en el cielo, saben todas estas cosas, claro que lo saben. Para terminar, pues esta última imagen, ¿no? Tenemos como la propia inteligencia artificial, pues le pregunté esto, ¿no? Mateo 24:36 puede traducirse como nadie da a conocerse, en vez de decir nadie sabe.
nos dice lo siguiente: sí, Mateo 24:36 podría traducirse de forma más literal como nadie da a conocer, es decir, más literal, por tanto se ajusta más al texto original. O nadie hace saber, en lugar de nadie sabe, aunque esto depende del verbo griego y su matiz en el contexto. En griego el versículo dice, esto en griego, no lo vamos a leer, y dice: el verbo tal, forma perfecta de tal, suele traducirse como saber, conocer, pero etimológicamente y en algunos contextos puede implicar tener conocimiento y por tanto darlo a conocer. Sin embargo, en la mayoría de contextos del Nuevo Testamento, este verbo significa más bien tener conocimiento, no necesariamente hacerlo saber. Y finalmente nos dice en otras palabras, vamos al resumen, nos dice, traducción habitual, nadie sabe, nadie posee ese conocimiento. Posible matiz alternativo, pues nadie ha dado a conocer o nadie da a conocer. Por tanto, este versículo que nosotros erguimos de forma de arma arrojadiza para todo aquel que intenta profundizar no solamente en las señales que habrá del retorno de Cristo, sino también del momento exacto en que se producirá, o al menos lo más exacto posible, pues todo aquel que intenta hacer eso enseguida recibe esas burlas, entenderme entre comillas, de los propios creyentes que ante ese estudio, ante esa evidencia, pues le dicen enseguida este versículo: del día y la hora nadie sabe, y con eso ya se quedan tranquilos, pero resulta que Pedro nos estaba diciendo cuidado, porque si vosotros vais a la semana de la creación, ahí tenéis profetizados los 6.000 años de historia y podéis calcular cuándo será la segunda venida de Cristo. Así que nada, este es el mensaje que os quería traer hoy. Es un mensaje realmente que es importante porque es lo que nos estamos encontrando personalmente nosotros. Estamos intentando, no por ir contra nadie, ni simplemente por amor a la Biblia y amor a la verdad, intentar profundizar en todas estas cosas. Todo esto sabemos que es complicado porque los prejuicios pesan mucho en el ser humano. Esto es evidente, en todos nosotros nos pasa. Pero debemos ser capaces de, tal como nos invitaba Pedro, tener limpio entendimiento, ser como niños, dejar a un lado los prejuicios y hacer como los bereanos que estudiaban las cosas por sí mismos y luego llegaban a sus conclusiones con la ayuda de Dios. Hoy en día, por tanto, nos encontramos con esta situación. En los días de Noé se burlaban de él porque decía que llovería y porque decía una fecha exacta, y hoy en día pues hay cristianos que se burlan de ellos con el versículo del día y la hora nadie sabe, porque anuncian la segunda venida de Cristo y sobre todo porque dan un momento exacto. Así que nada más, espero que haya sido de vuestro interés y hasta aquí esta conferencia. Muchas gracias a todos.